Bienvenida y bienvenido a este espacio que nace del deseo de hablar con verdad, con ternura y sin prisa. Esto es Sana Sana. Un podcast donde cada historia cuenta, un podcast donde conversaremos sobre temas que nos afectan e impactan, temas que nos ayudarán a comprendernos mejor y a comprender mejor a las personas a nuestro alrededor. Les saludamos con cariño, Ana Belver. Y Rebeca Duarte. Y hoy abrimos el episodio con la siguiente pregunta. ¿Hablamos de salud mental? Muy buena pregunta, Ana. Y este tema nos ha entusiasmado desde el inicio, cuando surgió la idea del Sí. podcast. Justamente porque es un tema que estamos escuchando mucho. Hay podcasts, hay artículos en revista, en la calle. Todos hablamos últimamente sobre salud mental. En redes sociales encontramos muchísimo de qué es la salud mental, qué se entiende por salud Ujú. mental. Muchísimos profesionales de este ámbito que también hablan del tema, ¿no? O sea, Sí, y es algo que no solamente apasiona, lo vivimos en el día a día, necesitamos comprender más sobre el tema. Y a mi parecer también es un tema que en los últimos años se le está dando mayor importancia, porque lo sí. estamos viviendo en carne propia. Sí, hubo un antes y un después realmente con respecto a la visión de salud mental. Y yo creo que fue el impacto de la pandemia del COVID. Esto nos dejó en claro la importancia de trabajar en nosotros mismos, en tener buena salud mental para ser una persona que queremos ser en la vida, pero también para apoyar a las personas a nuestro alrededor, para Otro. comprender lo que otros están viviendo. Y esa comprensión, Ana, es lo que a mí me ha motivado para que conversemos el día de hoy sobre salud mental, porque el autoconocimiento es fundamental, pero también en la comprensión de las personas que viven cerca de nosotros, porque creo que todos tenemos a alguien que está pasando, librando batallas enormes en su vida y que Sí, de repente no sabemos cómo ayudar. sí, No sé si sí. tienes esa sensación también. Muchas veces no sabemos cómo ayudar y otras tantas veces no reconocemos qué es lo que está pasando. No sé si Ujú, alguna vez a tu alrededor te has topado con alguna persona que a lo mejor te dice, esta persona se está volviendo loca o está más triste de ujú. la cuenta. Es como que hay ciertos malentendidos con respecto a la salud mental. Puede ser que se resalte la importancia y al mismo tiempo encontramos como ciertos tabúes y estereotipos que relacionan este tema, ¿no? O sea, creo que realmente es importante que hablemos de salud mental y a ti te lanzo la pregunta, ¿por qué es importante hablar de salud mental hoy? Mira, acabas de mencionar varios puntos que son importantes. Estos tabúes que existen nos limitan para poder expresar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, entonces no se visibiliza el No. problema que estamos teniendo. Muchas veces lo dejamos en nosotros mismos porque pensamos, pero me van a ver raro si hablo sobre este Sí. tema o qué van a pensar los demás. Entonces, de repente existe ese tabú de hablar sobre temas de salud mental, pero por el otro lado es muy importante poder visibilizarlo, crear los espacios para conocer más del tema y esperamos que con este podcast podamos dar un granito de arena al respecto, poder visibilizar y poder crear los espacios en donde tenemos mayor conocimiento sobre los temas que nos están afectando en Sí. relación a salud mental, pero también saber dónde buscar apoyo, cómo buscar apoyo y cuándo buscar apoyo cuando me estoy sintiendo de alguna manera diferente, cuando me estoy sintiendo mal. Esas señales que envía muchas veces nuestro cuerpo, ¿no? Y nos está Ujú, diciendo algo no anda bien, pero que no sabemos reconocer. Creemos que será algún malestar físico y que tenemos que ir a un médico o a una médica, o sea, al hospital, pero a lo mejor son señales que tu cuerpo te está mandando en referencia a hay un problema de salud mental que no se visibiliza, porque esos pensamientos no salen como en los cómics, un bocadillo que te dice ujú. esto estoy pensando y esto no está bien,
sino que esos pensamientos están, no se visibilizan y el cuerpo los expresa de alguna manera, pero de la única forma que tiene, con sintomatología física. Así es, porque nuestro cuerpo habla. Nuestro cuerpo siempre va a expresar aquello que no está bien. Y me gusta esto que mencionas de se da en sintomatología física y muchas veces tomamos una pastilla para aliviar el dolor que estamos sintiendo. Vamos al médico, muy importante, cuando uno siente algo, si tienes la posibilidad de ir al médico y de tener este momento en que te hacen la revisión, los chequeos, y te dicen, no hay ningún problema de fondo, ahí también pensar, ok, esto puede ser algo que está diciendo mi cuerpo en relación a cómo me estoy sintiendo. Entonces son Sí, todas esas señales, pero hay cosas muy puntuales que de repente están los dolores de cabeza, Ana, pero también problemas de sueño. De repente yo siempre he dormido bien y pasa que estoy ya una semana durmiendo mal. Entonces estas sí. son también señales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una señal, de hecho, súper reciente, que yo me doy cuenta que cuando vivo momentos de estrés, más de la cuenta, Ujú, o duermo mal, me cuesta mucho conciliar el sueño. Y yo soy una ujú, persona que en general duerme del tirón. Pero yo, por ejemplo, cuando siento que ya me está un poco más de la cuenta costando conciliar el sueño o me ujú, despierto sin un despertador, a lo mejor, y no es porque he ujú, dormido suficiente, duermo menos de lo que suelo dormir, para mí eso es una señal que me está diciendo algo de, a lo mejor estoy más estresada de la cuenta, tengo alguna preocupación, algo está ujú. pasando que está manifestando mi cuerpo porque yo a mí misma no me puedo decir, señal de alerta, salud mental. Claro, sí, y muchas veces cuando, en mi caso, si tengo altos niveles de estrés y muchas tareas pendientes, a las 3 de la madrugada estoy despierta y ahí comienzo la Pensando. lista de cosas a hacer. Entonces, es como, Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿Y a ti no te ha pasado que a lo mejor te sale un orzuelo en el ojo, te sale alguna calentura en la boca, que es como así lo llamáis, ¿verdad? Sí, pero Esas hasta señales. ahora esa señal no me ha dado, pero sí el párpado que me tiembla. Está ese tic, Ay, tic, tic, tic. Es sí, súper molesto, pero ahí me doy sí. cuenta, hay un problema y tengo que prestar atención a lo que está ocurriendo. Y con respecto a esas manifestaciones, yo creo que se empezaron a hacer más visibles entre la gente, ¿vale? Más allá de nosotros que hemos estudiado sobre el ámbito de salud mental. Yo creo que fue a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, encontramos como, por ejemplo, yo lo que vi, lo que percibí a mi alrededor es como que la gente empezó a hablar más de decir, pues últimamente tengo insomnio, no me encuentro bien, estoy más triste de la cuenta, la casa se me cae encima, no sé qué hacer. No sé si eso también tú lo pudiste percibir a tu alrededor. Mira, sin duda ha habido un antes y un después con la pandemia, no solamente porque estábamos enfrentándonos a una enfermedad desconocida, y Total, que nos total. afectó a todo el mundo y no sabes qué te iba a tocar, si te daba, si te daría leve, si era realmente evitar tener la enfermedad y en este proceso nos fuimos encerrando en nuestras burbujas y de esta manera nos hemos cuidado. El problema ha sido que el estar tan aislados los unos de los otros, nuestros problemas estaban ahí presentes y se hicieron cada vez más Más presentes, grande. más visibles. Entonces, no teníamos ese intercambio con otras personas. Es lo que iba a decir ahora mismo, es que desconectamos de ese contacto con otras personas que en una situación de no COVID a lo mejor nos permitiría vivir los problemas del día a día de otra manera. Pero llegó el COVID y nos encerramos en casa. Aparecieron los problemas. Estábamos, Ujú, hay gente que tiene buena experiencia de ella, pero hay otra tanta gente que estaba sola, que tenía sí, problemas o sea, problemas que venían de circunstancias anteriores y a lo mejor empezaron a hacerse más patentes durante esta ujú, etapa de pandemia, dada esa ausencia de contacto con otras personas con las que hablar, o ni siquiera poder dar un abrazo, porque es verdad, sí. tuvimos mucho tiempo sin dar un abrazo o un beso a alguien.
Y sabes, todos esos neurotransmisores que nos ayudan a sentir bienestar y felicidad se liberan con esto, ¿eh? Un apretón de mano, un abrazo, el intercambiar sonrisas, Sí, esas miradas que tengo que contarte una experiencia. Yo estaba en el momento más duro de la pandemia en un lugar en donde si bien hay mucho contacto entre las personas, no es demasiado físico, vale, eh, pero sí al momento de comenzar a usar mascarilla, comencé a observar cómo el contacto visual se daba más y lo que leía en esas miradas, porque había mucha incertidumbre, pero también mucho deseo de los demás. conectar con otras personas para saber. ¿Estás sintiendo lo mismo que estoy sintiendo? Es que Sí, nosotros como seres humanos necesitamos de otras personas, necesitamos sí, de ese contacto, el contacto físico, el contacto en persona, porque sí, mencionaste hace un momento, Ana, una palabra muy importante, la soledad. Y la sí, soledad ha estado muy presente y lamentablemente sigue estando presente a pesar de que estamos interconectados. En este momento el podcast lo estamos grabando a distancia, Ana. claro, claro. Además es que el tema de la soledad es un arma de doble filo. Es decir, Ujú, no sé si tú lo percibes, pero yo percibo últimamente que que hay una influencia entre la gente más joven, estas nuevas generaciones, sobre hazlo todo solo, cúrate tú sola, ujú, tienes que trabajar en ti, si te pasa esto, tienes que curarte tú, como potenciando ese individualismo y esa soledad para gestionar ciertos problemas de salud mental cuando realmente esa soledad en los momentos menos necesarios a nosotros nos están haciendo daño. ujú. Sí, y mira, ahí es importante que lo mencionas porque estamos con la soledad en un mundo altamente interconectado. Sí, Pero esa interconexión no nos está dando aquello que sí realmente necesitamos, porque tenemos 100,000 amigos en redes sociales, pero ¿con cuántos de ellos realmente hablas sobre estos temas que te están afectando? ¿Ah? sí, También tenemos toda esta corriente del autocuidado que es muy importante sí, y es importante fortalecernos nosotros mismos porque primero, si tú estás bien, vas a estar bien con los demás. Entonces, si tú te conoces bien, vas a poder conocer mejor a las otras personas. Y es fundamental, pero sí es importante que tengamos la conciencia de que todo este autocuidado es muy bueno, pero tiene sus limitaciones. Hay un punto en sí, que necesitamos pedir ayuda porque no podemos solos con algunos temas. Y ahí ese sí. es el equilibrio que necesitamos encontrar un poco. Claro, y no sé, pero muchas veces antes de pedir ayuda, una ayuda profesional, cuando consideramos que debe pedirse, también está pedir ayuda a la gente que te rodea, ¿no? Sí. Decir, oye, a un amigo, a una amiga, a la familia, a quien sea, alguna compañera de trabajo, quien sea, pero ese factor de decirle, oye, quiero hablar de esto porque es un Ujú. tema que a mí me está preocupando, me tiene mal, también es algo que influencia nuestra salud mental a bien, siempre y cuando nos escuchen bien. Esa Sí, importancia. porque, exacto, en algunos momentos necesitamos ayuda profesional, pero en otros momentos nos ayuda mucho poder hablar con nuestros familiares, con amigos, Sí, con colegas de trabajo. Y me hace recordar la entrevista de un psiquiatra que a mí me encanta mucho. Lo he seguido desde hace muchísimos años y estaba en el titular de su entrevista es envía a tus hijos a hablar con los abuelos. Antes de enviarlos sí, a un profesional de salud mental, envíalos a que conversen con sus abuelos, porque muchas sí, veces eh, los abuelos les puedes contar y puede ser una mamá, un papá o un tío, no importa, pero
ve y habla con aquellas personas que ya han tenido muchísimas experiencias de vida y contemos las dificultades que nos han pasado. Vivimos en un mundo de redes sociales y lo que vemos en las redes sociales son las cosas bonitas. Pero todas estas personas que presentan estas imágenes también han tenido esas dificultades, esos fracasos, entre comillas, que hemos tenido en la vida, porque no pude entrar en este colegio, porque no pasé el examen de admisión, no pude ir a la universidad porque realmente fue muy difícil en ese momento. Hemos vivido experiencias de vida que son muy duras. Entonces, hablemos también de estas dificultades que hemos tenido y si pensamos en el bienestar y salud mental de los más jóvenes, es importante también que les hablemos de esos temas para que Sí. tenga un poco más en equilibrio esa balanza. Y es súper gratificante cuando no nos encontramos bien por cualquier Ujú, situación que a nosotros nos esté afectando. Y como tú bien dices, yo por ejemplo me siento súper identificada con lo que has contado porque yo recuerdo que en mi adolescencia, si a mí me pasaba algo, yo siempre hablaba con mi abuelo y me gustaba mucho contarle. ujú, Y no es que te dé la solución a un problema, pero te da una visión que muchas veces reconforta y te da otra cosa que necesitamos mucho y es un abrazo y ese contacto humano, ujú. ese acercamiento y esa escucha activa por parte de personas que sabemos que nos quieren es crucial, crucial para gestionar cualquier tipo de problema al que nos enfrentemos. Ahora, ¿esto quiere decir que siempre es suficiente? A veces es necesario pedir ayuda profesional Claro. eh, y de forma adecuada, ¿ah? Porque, mira, hablábamos hace un momento también, antes de comenzar el podcast, sobre todas estas terminologías que estamos usando en el día a día, términos psicológicos, psiquiátricos, que los estamos usando en el lenguaje coloquial. Y de Sí, repente pensamos y nos autodiagnosticamos. Eso es lo más bonito. Muchas veces vamos en la línea porque como estamos en contacto con tantos temas de psicología y salud mental en el día a día, comenzamos a identificar y en eso me encanta, que vamos identificando estas sintomatologías sí, y a veces sí requiere un acompañamiento por un profesional, otras veces basta a tener estas conversaciones con nuestros amigos, con nuestros abuelos, con mamá o papá o a un ser querido en el que tienes confianza, que esa parte es muy importante, tener esa confianza. sí. Entonces, habiendo pasado por estos procesos, nos damos cuenta que sí necesitamos una ayuda profesional y es importante buscar esa ayuda profesional cuando se necesita. Claro, hay veces que nos reconforta temporalmente tener esas conversaciones, pero en Ujú, nuestro cuerpo y en nuestra mente seguimos sintiendo que algo no va bien, con esas señales mínimas, ¿no? Ese insomnio, esos pensamientos intrusivos, ese dolor físico, esa tensión muscular, ese ujú, malestar general que cada vez nos pesa, ¿no? Muchas veces, a veces me cuesta seguir sí, con mi día a día. Ahí estamos hablando de que estas situaciones difíciles nos están acarreando dificultades mayores. Y ahí tenemos que llamar, ahí podemos hacer incluso una diferencia entre lo que es el desarrollo de una patología y lo que son la afectación de malestares de la vida diaria. ujú, sí, Porque esos malestares de la vida diaria muchas veces con una buena conversación y un abrazo gratificante desaparecen o al ujú, menos se reduce su importancia. sí. Pero hay otra línea que es cuando esos malestares de la vida diaria se prolongan en el tiempo, en algunas ocasiones pueden desembocar en patología. Sí, y es la suma de cosas que se están viviendo y que se están dando, y están estas patologías que son reconocidas por los profesionales de salud mental y que necesitan un tratamiento diferente. Entonces,
es importante que desarrollemos esta conciencia, así como ya nos vamos identificando más con mayor facilidad aquello que estamos sintiendo, también llegar al momento de pedir esa ayuda es muy importante. Si sentimos que realmente estas conversaciones con amistades, con familiares, no nos están dando todas las respuestas que estamos necesitando, si seguimos sintiendo ese malestar, busquemos ayuda profesional. Es muy importante. Creo que es un tema súper interesante el que acabamos de hablar. Esas señales de que nos van indicando de que algo no anda bien y no sé, creo que a raíz de aquí podríamos incluso dedicar el siguiente episodio a hablar sobre cómo pedir ayuda, cuáles son los pasos muchas veces, porque muchas veces no sabemos hacerlo, ¿eh? Ujú, Muchas veces creemos que pasa, ¿no? Porque digo, me siento mal, pero a cierta hora me siento bien, pero luego vuelvo a estar ujú. mal y lo Sí, dejamos pasar. Entonces creo que estaría bien que conversásemos también sobre esas señales que nos quieren decir algo y que muchas veces no sabemos actuar en consecuencia. Las sí, dejamos pasar. hagamos un podcast al respecto, Ana, para ir identificando y viendo que realmente en qué momento necesito buscar ayuda. Sí, Cuando me doy cuenta de que esto es algo que está más perdurando y que necesito tomar acción. Me sí, parece un buen tema para el próximo podcast. sí, sí. Y hay una pregunta que si quieres para ir un poco terminando este tema sobre, hablamos de salud mental, me gustaría saber tu opinión sobre cómo te das cuenta de primera instancia, no teniendo nada de relación con salud mental, de que no estás bien. Mira, esto que te voy a comentar no es de autoría propia, lo han dicho muchísimos especialistas en temas de salud mental, psicólogos, psiquiatras, pero que me identifiqué inmediatamente. Todos tenemos un celular. Vale, Y cuando el celular llega al 20% de la batería, te da una señal y te avisa, se está acabando la batería, ¿verdad? ¿Y qué ojalá hacemos tuviésemos. nosotros en ese momento? Te digo personalmente, yo me siento mal cuando veo mi teléfono con un 20% de batería y no estoy en casa y no ando cómo cargarlo. Entonces lo que hago es cuidar mi batería para que no se baje más. Lo que yo hago con ese 20% es quito el wifi, quito todo lo que pueda quitar, le bajo a la pantalla para que me aguante hasta que llegara a casa. Pero ¿por qué hago esto? Y ahí tirando una línea hacia nosotros como seres humanos. Cuando nuestra batería interna, nuestra batería mental y corporal también está en un 20%, no estamos funcionando bien. Nos vamos a notar que sale nuestra peor versión. Si anda mi batería en un 20%, cualquier cosa que me digan me va a irritar. Totalmente, Sí, me ¿verdad? pasa. Me pasa un montón, la verdad. Sí, alguien me pide algo más y le respondo mal, porque no estoy teniendo esa fuerza como para poder reaccionar de una forma adecuada a otras personas. Ya me siento fatigada, mi mente está completamente cargada, es que no me entra ni media información más, ni media palabra más, entonces estoy súper, súper agotada. Entonces hay que tomar en cuenta estas señales. Si dormí bien, me despierto con la batería cargada, ¿verdad? Y me siento con energía, me siento con ganas de hacer cosas. Pero si tuve mala noche, yo sé que ya voy a comenzar con la batería, dependiendo de qué tan mala noche ha sido, en un 50%, por ejemplo. Y Completamente. de esta manera voy a reaccionar también. No sé si has tenido esa experiencia. Sí, sí las tengo. La verdad que las tengo. Me ha encantado. Además, yo esto al respecto también escuché
escuché a unos profesionales que decían, cuando yo me levanto al 50%, no hago lo mismo durante el día que haría si tuviese la batería al 100%, porque sé cómo voy a terminar el día. Si me levanto al Ujú. 50 e intento dar mi 100%, sé que voy a Es terminar el imposible. día con la batería completamente a cero. Ujú, Si me levanto al 100%, también hay veces que simplemente doy el 60% y me guardo el 40% para ujú. descansar y seguir retomando al día siguiente. Y Sí. creo que también esto me ha encantado. Me ha encantado el ejemplo, la verdad, la metáfora, porque creo que es súper súper didáctica y da mucho de qué reflexionar. Esa batería interna que poco cuidamos a veces, ¿no? Queremos Sí, siempre estar a tope. sí, y a veces, y muchas veces, y hablo por mí misma, sobrepaso mis límites. Te acompaño en el sentimiento. Pero ahí es importante y algo que los últimos años he aprendido y que me cuesta todavía mucho, tengo que reconocerlo, es tener durante mi día esos momentos de recargar. Porque ahora que conozco esa batería interna, conozco cómo funciona mi batería, de repente necesito en la mitad del día hacer una pausa y recargar que cómo recargamos, cada quien lo hace de forma diferente. A mí, yo por ejemplo, y aquí te corto, No, dime. yo tengo varias formas de recargar. A veces a mí hacer deporte me recarga, pero hay Ujú, otras veces que si tengo la batería más baja, hacer deporte me la baja mucho más. ujú, Entonces yo suelo hacer con la relación que tengo con el deporte, ese balance de saber cuándo el deporte recarga mi batería o cuándo el ujú. deporte puede incluso reducirla. Y ahí es cuando digo, a lo mejor lo único que necesito es tumbarme. Sí, y todo depende del día y a veces de los horarios, porque Y sí, sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me levanto 6 de la mañana, estoy muy activa, pero a las 10 ya siento un bajón enorme sí, y digo, pero ¿qué está pasando? Y un cafecito quizás ayudaría, pero a veces una meditación de 10 minutos me vuelve a llenar de energía y es súper espectacular. Entonces me gustan esas meditaciones. A veces salir a caminar una vuelta a la manzana o un poquito más, camino nos unos 15 recargan. 20 minutos y busco lugares donde haya verde. A mí el verde me recarga. Sí, Entonces, sí, el conozco verde, eso, el aire sí. libre. Además, Sí. muchas veces el café parece que nos recarga y simplemente nos está recargando un tiempecito más para poder Ujú, gastar un poco más nuestra batería, sí. en lugar de realmente estar subiendo ese nivel de batería. Exacto, sí. Entonces, algunas veces también lo que me recarga es poner una canción que me encanta y cantarla a Mm, todo pulmón y bailarla. Hoy, yo esta semana he estado cantando la canción de ¿Qué hubiera, si antes te hubiera conocido de Karol G? No sé si la conoces. Oh, mira, sí, sí. Me encantaría ir a verla. Oh, genial, sí. Mira, si vas, me mandas fotos. Me encantaría. Pues, Mm, pues un poco resumiendo lo que hemos estado hablando hoy, me quedo sobre todo, que esto que me llevo, con esa importancia de conocer nuestra batería y saber cómo se carga o cuándo se está bajando ese porcentaje que no nos permite estar dando ese 100% en nuestro día a día. Muchas veces el 90%, no hay que dar siempre el 100%. sí, y otra cosa que lo tengo siempre presente y que muchas veces lo damos como por hecho es esto, hablemos con esta persona de Sí. confianza. Si tenemos hijos, si tenemos nietos, o si tenemos una hermana menor, incentivar a que hablen de sus problemas con aquella persona de confianza que tienen, que es mayor, que puede ser un abuelo, una abuela, una tía, mamá, papá, no importa, aquella persona en quien tienes confianza. Sí. Esto te va a ayudar a esto que mencionabas, Ana, a tener esa conciencia y ver este problema que tengo desde otro punto de vista.
y tener Sí. ese acompañamiento, a Atravesemos, sentirnos con otros. Sí, sí, atravesemos un poco esos tabúes, esos sí. prejuicios que muchas veces nos llevan a tener miedo a expresar qué sentimos, para Ujú. a lo mejor pensamos que puede ser desproporcionado. Obviemos por un momento esa idea y simplemente hablemos con alguien cuando lo Sí, necesitamos. Da igual el tipo de pensamiento, muéstralo, háblalo, sí. compártelo. Necesitamos expresarlo y poco a poco ir desarrollando esta conciencia. Y si yo hablo de mis problemas contigo, tú vas a tener la confianza de hablarlo conmigo cuando tú Sí, tienes tus problemas. sí, Pensemos sí. en esta, una forma muy linda de ayudarnos mutuamente. Y se generan esos vínculos que nos añaden años de vida. Esos vínculos, Así esas es. risas y esos momentos que compartimos con personas que decimos, quiero pasar más tiempo contigo porque de verdad disfruto, me lo paso bien, puedo ser yo y sobre todo puedo decir lo que pienso. Sí. Me parece Sí. maravilloso. Mira cuántas aprendizajes hemos tenido en este momento de conversación, Yo Ana. hablando contigo aprendo, ¿eh? Aprendo mucho. Yo, la verdad, me voy a escribir yo aquí en mi diario, yo aquí voy escribiendo lo que aprendo y me enseña muchísimo. Es Pero que no mutuo, se nos Ana, olvide. es mutuo. Que no se nos olvide que se nos queda pendiente el próximo día hablar de esas señales y de cómo pedir ayuda. Sí, O incluso está cómo hablar con prometido. alguien. Este es un tema, una promesa hecha y los demás temas que vienen, vamos a ir desarrollando todas estas temáticas que nos ocupan en el día a día. Es que Sí. hablemos hay muchos temas de que hablar, la concentración, Ana. Buah. Y nos gustaría también, yo creo, invitar al diálogo. O sea, escríbenos qué piensas tú sobre la salud mental. También queremos saber lo que piensa la gente que nos escucha. Claro. Y también se aceptan los pedidos. Si tienes un tema que te está preocupando, déjenos en la casilla y Mm, nosotros con mucho gusto conversamos al respecto. No somos tan rápidas como Uber Eats, pero entregamos los paquetes bien trabajados. Claro que sí, eso, y con mucho amor. Realmente este podcast nace de esta necesidad que hemos identificado de poder llevar un poco del conocimiento que tenemos, porque creo que no me puedo decir que soy experta en algo en específico. Sí lo es, pero no lo quiere eh, decir. Pero sí, tener ese momento de compañía en el que podemos conversar de estas preocupaciones que estamos teniendo en el día a día y poder llevar un poco de el conocimiento que vamos adquiriendo a todos ustedes, porque realmente lo que pretendemos es ser un espacio en donde encontremos respuesta a las preguntas que nos hacemos en el día a día. Y las respuestas que quedan pendientes, con mucho gusto las iremos respondiendo en los siguientes episodios. Sí, completamente. Así que, si te parece, con esto ya cerramos, ¿no? O sea, creo que esto ha sido todo por hoy. De verdad que gracias, porque para nosotros es un placer estar aquí hablando, compartiendo puntos de vista al mismo tiempo que nosotros aprendemos. Y es súper importante. Nosotros aprendemos mientras que también estamos hablando y compartiendo nuestros puntos de vista. Así que si este episodio a ti te resonó, compártelo con alguien que lo necesite y síguenos también en nuestras redes para más contenido e información sobre salud mental. Esto es Sana Sana y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Se escuchamos, se escuchamos.